Como podrán ver, sobre el escenario están armando la técnica para participar de la videoconferencia sobre la temática Perspectivas del mercado de seguros y reaseguros internacional, visión del reasegurador, tema que va a exponer Luca Orlandini, quien es Vice President, Client Underwriting Manager de Swiss Re de Brasil. En minutos, en breves instantes, estaremos presenciando ya esta conferencia. Bienvenido, Luca Orlandini, a la jornada de reaseguros latinoamericanos desde aquí, desde Buenos Aires. Los saludamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Lucas? Tuve algún problemita con el audio, pero ya está. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos muy fuerte ahora. Ok, bueno, ahora está bien el audio. Perfecto. ¿Pueden mirar mi pantalla? Sí, adelante. Bienvenido. Perfecto. Gracias a todos. Hola, buenos días. Mi nombre es Luca Orlandini y hoy, representando a Swiss Re, comparto con ustedes algunas perspectivas globales del mercado de seguros y reaseguros. Antes de entrar en materia, me gustaría agradecerles a todos por su presencia, así como la invitación de Pedro y todo el trabajo de organización de este excelente evento. Espero que podamos seguir la mañana de esta jornada de reaseguro de una manera muy enriquecedora. Me encantaría estar en Buenos Aires, pero con un cronograma de renovaciones apretado. El 1 de julio ya está ahí. Me reúno con ustedes virtualmente desde las oficinas de Swiss Re en São Paulo. Si tienen algún problema con audio o con el visual, por favor me avisen, pues no puedo ver a ustedes. Está todo perfecto. Perfecto, buenísimo. Antes de empezarnos, creo que vale la pena presentar, para quien no lo sepa, a Swiss Re. Con sede en Zurich, tenemos casi 160 años de historia de liderazgo en el mercado de reaseguros mundial. En 2022 emitimos 48 mil millones de dólares de primas, combinando P&C y Life and Health. Y además en nuestro grupo contamos con Swiss Re Corporate Solutions, que es una aseguradora global enfocada en riesgos corporativos, y también con iptiQ, que es una startup de seguros digitales. Específicamente sobre mí, yo soy economista político de formación y he empezado mi carrera en Swiss Re como pasante hace 7 años. Trabajé en distintas áreas de suscripción, trabajé en finanzas, estrategia, y hoy yo soy gerente comercial y suscriptor para los mercados de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. En el lado derecho de la pantalla pueden ver un código QR para la aplicación Slido, donde pueden dejar sus preguntas, preferiblemente con su nombre. Intentaremos al fin responder a ellas si tenemos tiempo. Si no, yo hago un seguimiento individual para que podamos interactuar después. Muy bien, empezando en materia, hablemos un poco más de este año 2022, que fue de pérdidas aseguradas por arriba del promedio histórico, bien como algunas tendencias de largo plazo. Buenísimo. En 2022, el mercado asegurador cubrió alrededor de 45% de los 275 mil millones de dólares en pérdidas económicas mundiales resultantes de catástrofes naturales. Esto significa que los daños asegurados por desastres naturales fueron de 125 mil millones de dólares en 2022, muy por encima del promedio histórico, como se puede observar en este gráfico que comparto ahora. El total de pérdidas catastróficas ha superado la marca de los 100 mil millones de dólares 5 veces desde 1970, siendo 3 veces en los últimos 6 años. O sea, hoy en día las pérdidas aseguradas anuales promedio de más de 100 mil millones de dólares son el nuevo estándar. No son más el outlier, pero sí lo que va a ser en el futuro adelante. Entonces, las tasas y la visión de riesgo de las aseguradoras y reaseguradoras necesitan seguir adecuándose de acuerdo. Las pérdidas económicas apuntan a una brecha de protección aún muy grande, con alrededor de 54% de las pérdidas totales sin seguro. Aunque sigue siendo grande, esto es menos que la brecha de protección promedio del 61% observada anteriormente. Esto a nivel global. Los principales eventos del año pasado soportan el incremento de la penetración de seguros, lo que demuestra la propuesta de valor fundamental de la industria para hacer que los hogares, empresas y instituciones sean más resilientes. En todas las líneas, Latinoamérica está por detrás en esta brecha de protección, mientras en el mundo estamos observando 54%, en Latam estamos muy más cerca de 70-80%.
En el lado de los reaseguradores, el incremento de las tasas de los últimos años coinciden muy bien con un periodo de tendencia de mayor actividad de catástrofes naturales y pérdidas elevadas que comenzó en 2017 con Harvey, Irma y Maria, los 3 huracanes en Estados Unidos y Caribe. El resultado de pérdidas aseguradas de 2022 reafirma una tendencia de crecimiento anual del 5 al 7%, basada principalmente en el aumento de la severidad de las pérdidas resultantes de eventos de riesgo primarios y secundarios. Moviendo adelante, en el slide pueden ver en el mapa algunos de los eventos catastróficos clave del 2022, empezando por la temporada de huracanes en el Atlántico Norte. Se puede afirmar que el año pasado la temporada estuvo dentro del promedio histórico en términos de actividad. Había optimismo después de años de actividad muy elevada. Aún así, la temporada de 2022 fue la tercera más costosa de la serie histórica que observamos, desde 1970. Y la razón es el huracán Ian, que resultó en pérdidas aseguradas estimadas de 65 mil millones de dólares. Cuando Ian tocó tierra en el oeste de Florida como una tormenta de categoría 4, golpeó un área que ha experimentado un rápido crecimiento demográfico, expansión de áreas construidas y acumulación de activos físicos. Entonces, desde 1970, la población de Tampa, donde tocó tierra la tormenta, ha aumentado un 620%, mientras el promedio de los Estados Unidos fue 10 veces más bajo. O sea, el huracán Ian demuestra que la ubicación de las tormentas, más que la cantidad, es el principal impulsor de carga para las grandes pérdidas. Moviendo de peligros, vamos ahora a la parte de inundaciones y tormentas de granizo, que en todo el mundo también provocaron pérdidas significativas. Son más de 30 mil millones de dólares de pérdidas. Los daños asegurados globales estuvieron por encima de los promedios del periodo anterior y son impulsados por tormentas de granizo y tornados en Estados Unidos, y principalmente nosotros tenemos récords históricos, pérdidas anuales más altas de la historia en Francia, Australia y Sudáfrica, que suman más de 10 mil millones de dólares combinadas. O sea, el mismo año miró todos esos países las mayores pérdidas históricas que tienen por eventos de granizo. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, dada la baja granularidad de los datos, la evaluación de riesgo se vio comprometida, y este es un riesgo que puede incluso estar relacionado con el Cono Sur, donde la evaluación del riesgo catastrófico es aún muy rudimentaria, con excepción de Chile por razones obvias. Entonces es necesario, es una lección aprendida, que tener un trabajo continuo en la gestión de acumulación de riesgos y exposiciones catastróficas es clave. Ya moviendo un poco al Cono Sur, la niña persistente trajo pérdidas históricas en agro a Brasil a principios de esta década, así como a Argentina en el último año, y últimamente a Uruguay, que ha estado enfrentando la mayor sequía en más de 30 años. Y estos son mercados que recurrentemente se autodenominaban no catastróficos, y esto trae también una gran lección que el evento catastrófico no está relacionado con un huracán o un tifón severo, sino más bien una serie de fenómenos climáticos que traen perturbaciones a regiones históricamente conocidas por estar menos expuestas. Muy bien. Además de las catástrofes naturales que habíamos hablado, los factores económicos siguen siendo el principal impulsor de aumento de pérdidas. En 21-22, las altas tasas de inflación aumentaron el valor de los activos asegurados, y en lugar de la fuerza destructiva física de las catástrofes, el principal impulsor de grandes pérdidas es el crecimiento económico, la acumulación de valores en áreas expuestas, urbanización, aumento de población, a menudo en regiones que son susceptibles a peligros naturales. Esperamos que esto y la evolución del riesgo como el cambio climático y inflación sigan aumentando las pérdidas año a año. La inflación económica ha aumentado en los últimos años, es una historia que conocemos muy bien. A nivel mundial es un promedio del 7% en los países más avanzados, 9% en las economías emergentes, o sea, más o menos un mes de inflación en Argentina, y obviamente que fue inicialmente provocada por
interrupciones en cadenas de suministros, grandes estímulos monetarios, aumento vertiginoso de los precios de alimentos, la crisis de Ucrania, crisis energética que desplegó en Europa, y los altos precios afectan el valor nominal de los edificios, vehículos y los otros bienes asegurables, lo que a su vez ha incrementado los siniestros reportados. El impacto ha sido más inmediato en el sector de construcción, por ejemplo, observado en Estados Unidos, pues los aumentos en los costos de materiales y mano de obra debido a la escasez de los mismos ha dado lugar a mayores reclamos para cubrir los costos de reparación de los edificios. La experiencia de suscripción indica que la fijación de precios también se ha quedado atrás en las pérdidas por catástrofes naturales y los valores de reemplazo. Entre 2011 y 2016, los índices combinados de las líneas de property en Estados Unidos promediaron el 91%. Mientras entre 17 y 22 promediaron el 105%. La brecha de rentabilidad equivale a algo entre 3 y 5% del ROI, Return on Equity, de la industria. O sea, regresar a la rentabilidad técnica de los activos requerirá una disciplina técnica muy fuerte y continua, junto con una reevaluación de riesgos subyacentes. Muy bien. Acá nosotros tenemos un slide que en mi visión es importante, pues muestra una rápida divergencia entre oferta y demanda de reaseguro global y puede contar un poco o traer un poco más ilustrativo lo que llamamos de hard y soft market, ¿sí? Un efecto de las tasas de interés más altas ha sido una disminución en los valores de los activos financieros y más específicamente en el patrimonio de los accionistas. Esto ha tenido un impacto inmediato en las reaseguradoras, cuyas carteras de renta fija han sufrido pérdidas significativas de valor de mercado. El índice de bonos globales bajó un 16% en 2022 y los mercados de acciones globales también bajaron. El efecto combinado en los balances de las reaseguradoras, donde los activos invertidos pueden ser 3-4 veces el capital, fue muy significativo. A finales de 2022, el capital de reaseguro, sea tradicional o alternativo, había disminuido alrededor de un 25% desde finales de 2021. O sea, en un año se devaluaron 25%. Con ajustes del impacto de tasa de interés, poniendo todo a precio de mercado para valores de renta fija, estimamos una disminución del capital real alrededor de 5%, en parte como resultado de pérdidas catastróficas también. Sin embargo, las exposiciones, que aquí en este slide son representadas por el PIB, por el GDP, continuaron aumentando rápidamente, creando así una clara brecha entre oferta y demanda de reaseguro. Eso es, obviamente, uno de los principales motores de cambio a un mercado duro que se ha establecido hace un par de años. Podemos decir que este ciclo ya pasó su pico, pero aún existe una ventana de tiempo, una ventana de oportunidad entre 12 y 24 meses para el ajuste continuo de términos y condiciones antes del retorno de exceso de capital en el mercado de reaseguros, que puede ser derivado de una baja de las tasas de interés básicas globales, lo que llevaría el mercado a un nuevo ciclo de soft market. Por fin, en estos temas, nosotros compartimos algunas lecciones aprendidas en el lado de suscripción. Primero, que el intercambio de datos granulares y específicos de la exposición al peligro es clave. Los datos completos sobre las exposiciones son el punto de partida para cualquier proceso de suscripción. Hay espacio para mejorar la recopilación y transmisión de datos de exposición con suficiente granularidad, específicamente para riesgos secundarios. En particular estoy acá hablando de inundaciones, tormentas de granizo, etc. La industria de reaseguros ha monitorado durante mucho tiempo los peligros primarios y sus capacidades de modelación para esto son, en general, sólidas. Los peligros secundarios no han recibido la misma atención en términos de exposición específica al peligro y el intercambio de resultados de los modelos.
y esto a veces ha comprometido los esfuerzos mismos de suscribir este tipo de riesgo. Las pérdidas aseguradas por riesgos asegurados han ido en aumento por muchos años y a veces alcanzando la magnitud de las pérdidas resultantes de eventos de riesgo primario de tamaño medio. O sea, cuando no hay un evento como Ian, las pérdidas secundarias, que no son los principales riesgos cubiertos, son de misma proporción de los riesgos primarios. O sea, hay un claro desbalance en las modelaciones. Para una evaluación de riesgo más completa y para capturar el gran potencial de pérdidas que pueden causar los peligros secundarios, como en el caso de inundaciones de Durban en Sudáfrica, que justo estaba hablando, es hora de que la industria proporcione estas exposiciones la misma disciplina en torno al monitoreo e intercambio de datos de exposición y los resultados del modelo como principales riesgos emergentes. El segundo punto es asegurar que los datos de exposición estén actualizados para capturar los últimos desarrollos de inflación es clave para una prescripción sólida. En el caso de Argentina en específico, ni hablemos, aún más importante, pero a nivel global, esto es algo que por muchos años de alguna manera fue un poco secundario en los análisis y ahora gana protagonismo exactamente por la crisis inflacionaria que vivimos en los últimos años. El tercer es que la evaluación de riesgos para reflejar más fácilmente los panoramas de riesgo que cambian rápidamente es un tema muy importante. Los modelos y las evaluaciones de riesgo deben reflejar todos los factores de pérdida, como el cesado del suelo, construcción de nuevos activos de infraestructura, de mitigación del riesgo, actualización de los códigos de construcción, efectos de cambio climático e inflación social, por ejemplo, para nombrar algunos. Es importante captar que los cambios en todos los factores de riesgo relevantes y hacerlo con visión de futuro. Cuando los resultados de los modelos se ajustan por efectos temporales, como expectativas de mayor inflación y etc., las decisiones de suscripción garantizan una evaluación de riesgo más adecuada en líneas generales. Ya el quinto punto, que a veces son necesarios cambios audaces. Las actualizaciones periódicas de modelos de riesgo, modelos tarifarios, conducen a un cambio gradual de la perspectiva del riesgo. La mayoría de los eventos de catástrofes naturales contienen aprendizajes, lo que requiere que la industria los incorpore en sus prácticas de evaluación de riesgos. Idealmente, estos pasos de aprendizaje son pequeños y digeribles, por así decir, pero a veces también se pueden ser necesarios y apropiados cambios más audaces. Por ejemplo, la experiencia de pérdida de 2022 por las tormentas de granizo en Francia y inundaciones en Australia justifican una reevaluación de los supuestos del periodo de retorno respectivo, y esto no simplemente a nivel SUSRI, pero a nivel mercado. Y por fin, la severidad de las pérdidas de los eventos de 2022 impulsados por efectos distintos al cambio climático. El impacto del cambio climático en los eventos es evidente, con atribución científica de fenómenos meteorológicos extremos como ciclones, granizadas, huracanes, etc. Pero no podemos olvidar que en este momento los impulsores dominantes del aumento de las pérdidas por catástrofes naturales son también el crecimiento de la exposición, concentración urbana en áreas expuestas, vulnerabilidades cambiantes exacerbadas últimamente por altos niveles de inflación, y ajustar los modelos y tarifas de acuerdo se hace esencial. Y bueno, creo que ya he hablado mucho. Llegando al fin, me gustaría de no más que un par de minutos para cerrar con un mensaje que en mi visión es muy importante. A nivel mundial, Swiss Re tiene la expectativa de triplicación del tamaño del mercado de P&C en los próximos 20 años, alcanzando los 4.3 trillones de dólares en 2040. Y los mercados emergentes, donde estamos nosotros como Latinoamérica, esperan un crecimiento promedio superior al PIB. Esto ayudará a que estos mercados ganen más importancia a nivel mundial, con una participación de 1/3 de las primas emitidas versus lo que hoy es más cerca del 20%. Pero, por supuesto, factores macroeconómicos,
geopolíticos pueden acelerar o frenar este crecimiento. Pero estamos absolutamente seguros de que el mayor activo que tenemos para llegar a este nivel somos nosotros, los profesionales que hacen girar esta industria, ayudan a que el mundo sea un lugar más resiliente todos los días que simplemente despertamos y vamos a nuestros trabajos. Y como podemos observar, la tecnología entrará para bajar, por ejemplo, el protagonismo de los seguros de automóviles, pero hay otros temas como el cambio climático que puede dar más volumen e importancia a coberturas catastróficas patrimoniales, mientras otras líneas se desarrollan junto al avance económico de esos países. Quiero decir con eso que cambian los riesgos, pero no cambia la necesidad de protección de seguro y o expertise para tratar dichos temas con la sociedad. Esto sirve para darnos aún más importancia a nuestro trabajo en nuestra industria. Por eso, me gustaría invitarlos a seguir reflexionando un poco más sobre el tema, sobre el futuro de nuestra industria, y espero que en este momento hemos logrado traer un contenido de calidad, que sea útil y que tengamos la oportunidad de seguir juntos para debatir y ayudar unos a otros a hacer del mundo un lugar más resiliente. Gracias por toda su atención, paciencia en escuchar hablar este brasileño con acento extraño por casi media hora. Y nuevamente recalcar que mi canal permanecerá abierto para interactuar con todo el mercado. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Luca, por estar con nosotros y hacer este esfuerzo en momentos donde las renovaciones están presionando permanentemente. Así que, pero de todas maneras, ha salido muy bien tu presentación. Y bueno, yo puedo comenzar con una pregunta, ¿no? Una pregunta más que nada referida al mercado latinoamericano. Hace un ratito vimos la presentación de Rodrigo Bedoya, donde presentaba de que los resultados globales del mercado latinoamericano han sido beneficiosos para los aseguradores en lo largo de los últimos 3 años, con índices que oscilaba entre 95 y 97%. La pregunta es esta, es decir, vemos que realmente el mercado se está endureciendo, principalmente en determinados riesgos, ¿no? En determinados tipos de cobertura, pero pensamos que los hechos catastróficos en realidad no han afectado tanto al mercado latinoamericano como a otros mercados. Además, los riesgos catastróficos también tienen su componente dentro del mercado de IRS, o sea que si bien vemos que el reaseguro a nivel global en los últimos 3 años ha sido deficitario, pensamos que Latinoamérica no es el principal factor que influye en estos resultados deficitarios. Es decir, vos bien has señalado el problema de las catástrofes, por supuesto, y por otro lado el problema de la inflación. Suponemos que la guerra de Rusia con Ucrania también influyó en alguna medida con el tema de la inflación, el aumento de los costos de los commodities y una serie de aspectos. Entonces la pregunta es justamente ¿por qué a veces el mercado latinoamericano influye tanto en estos resultados negativos? Tiene que a veces sufrir también las consecuencias del mercado duro. Ese es el punto fundamental de la pregunta. No, gracias Pedro por la pregunta. La respuesta esto no es una ciencia exacta, me podría tomar mucho tiempo acá pensando en el tema, pero obviamente que grande parte de la capacidad desplegada en Latinoamérica es de mercados internacionales, mercados europeos principalmente, fuerte presencia en mercados asiáticos, mercado estadounidense también, y obviamente que al fin del día estas compañías, como la que yo represento hoy, necesitan remunerar a sus accionistas de acuerdo con sus expectativas. Y por más que Latinoamérica no sea una gran porción de las primas de la producción general y tenga resultados en general estables, se aprovecha este momento para alinearse con algunas de las mejores prácticas
y estructuras de los mercados internacionales que ya son más maduros y más desarrollados. En Latinoamérica, y yo puedo tomar más que Argentina, tal vez Brasil como un ejemplo, hay una clara desviación entre la siniestralidad promedia del mercado primario y muy más por arriba la siniestralidad del mercado reasegurador en los últimos años. Obviamente que las dos curvas tienen que estar más cerca. El reasegurador también toma cuenta de toda la volatilidad. Y esto se da por mayores retenciones, más alineación de interés en los contratos, sea por distintas herramientas que podemos poner. Y más que los resultados, por fin, el cuento que esto contribuye con los bottom lines de estas compañías globales, es un buen momento para poner esto en un estándar internacional y poner el mercado más alineado con las mejores prácticas globales. Bueno, Luca, si tenemos más preguntas, vamos a pedir a la gente que las haga por escrito y yo te las remito luego a ti para que tú las puedas contestar por la vía de mail o de otra forma. Creo que con esto ya estamos muy bien y nuevamente muchísimas gracias por tu apoyo a este evento y bueno, como siempre, la Swiss Re siempre presente. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias a todos.